lo que el Señor tiene. Te digo el título. El título para esa palabra es No hay excusa. Espero seguir teniendo su atención para lo que resta del mensaje. No hay excusa. Si algo estoy seguro en este tiempo, hermanos, es que Dios nos está hablando. Dios no es mudo. Dios quiere comunicarse con nosotros. Estoy seguro que en estas últimas horas el Señor estuvo hablando a su vida. Tanto hombres como mujeres, como niños, los ancianos, las que estuvieron ayer en la reunión de mujeres y los que no estuvimos en la reunión de mujeres, yo creo que Dios nos habla. Creo que Dios habla siempre. Y no solamente a aquellos que quieren escucharlo. Dios habla a todos. Dios es un Dios que se deleita en comunicarse. Amén. A lo largo de la historia encontramos en la Escritura cómo Dios se ha comunicado de distintas maneras, hablando de distintas formas. ¿Lo ha hecho en voz audible? Lo ha hecho en voz audible. ¿Es lo general que encontramos en la Escritura? No. Dios usa diferentes maneras, diferentes formas de hablarnos. Dios, dice la Biblia, también nos ha hablado por todo lo creado. Nosotros miramos la creación y podemos entender de que hay algo superior detrás de toda la creación. Cuando usted ve los cielos, la tierra, los planetas, cuando ves todo eso y vos decís, no hay casualidad en esto, hay una causa. Alguien creó todo lo que existe. Amén. Ahora Dios ha utilizado por ahí esos métodos raros. Dios un día habló a través de una zarza, o sea, Dios usó una planta para hablar. Digo por aquellos que les gusta hablar con las plantas, si algún día la planta le habla. No se asuste, por ahí Dios ahora empieza a usar la planta para hablarle, pero bueno, Dios lo hizo. La palabra dice que Dios usó una zarza para hablar a Moisés, ¿sí? Dios habla a través de un animal en la Biblia. ¿Se acuerdan de qué animal es? De un asna, sí. Fíjense que tremendo, ¿no? O sea, Dios en algún momento se calla y dice, una vez y por lo menos puedes escuchar al burro. Y ahí está Dios hablando, ¿no? Como para llamar la atención. Dios habla a través de las señales. Creo que Dios habla a través de las visiones. Dios habla a través de los sueños. Y quiero decirte algo, por eso quiero que entiendas en esta noche, aquellos que nos están escuchando del otro lado, que Dios no es un Dios que solamente le habla a aquellos que van a la iglesia, a aquellos que son cristianos. Podés estar lo más perdido en el mundo, podés ser el pecador más grande de la tierra, tener ídolos de todo tipo en tu vida y sin embargo Dios decide hablarte. Y lo encontramos en la Biblia. Dios le habla a través de sueños a gente que no le conoció. Nabucodonosor, por ejemplo. A Faraón Dios le habló a través de un sueño. Después tuvieron que buscar intérprete porque no entendían nada, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero Dios habla, Dios se quiere expresar. Pero Dios también levantó profetas para hablar a su pueblo. Por eso en la Biblia tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, Daniel, a Juan el apóstol. Son profetas del Señor. Pero también en la época en la que ellos profetizaban, también había falsos profetas. Por eso voy entrando un poquito en el tema, ¿no? Porque, a ver, no siempre los que hablaron en nombre de Dios hablaron lo que Dios quería que ellos hablaran. Justamente en el tiempo de Jeremías, él les dice, les habla a los profetas y ustedes les dice, ustedes están diciendo paz y seguridad, cuando no va a haber paz ni va a haber seguridad. Y era uno contra cientos que estaban mintiendo, cientos que se acomodaban a la situación de lo que la gente quería escuchar. Sin embargo, Jeremías tenía la verdad.
era un profeta verdadero. Eso también le significó que él tuviera que sufrir. Pero Dios no dejó de hablar a través del profeta porque hubiera otros profetas falsos. Amén. Porque estamos expuestos aún hoy. Yo creo en la profecía, creo en los profetas, pero también aún hoy hay falsos profetas. ¿Está bien? Hay gente que puede profetizarte, traerte una palabra y no necesariamente es una palabra de Dios. Es más, quiero decirte algo. Creo que también hay muchas profecías en nuestras vidas que son propias de nosotros, son propias de nuestra familia, de nuestra casa. Hay profecías autocumplidas. ¿Sabe lo que significa esto? Que hay cosas que suceden en la casa que se vuelven a repetir generación tras generación, ¿no? Porque ya viene instalado, hay una profecía que está instalada en la casa. Tal vez a veces esa profecía te pudo haber llegado por un papá, esa profecía te pudo haber llegado por una mamá, esa profecía te pudo haber llegado por un maestro, un profesor. Hay gente de los distintos ámbitos de autoridad que profetizan sobre los pueblos, sobre las naciones o sobre las familias. Muchas veces por ahí fuiste expuesto y bueno, tu papá hacía lo mismo que estás haciendo vos. ¿Y qué podés esperar vos? Mirá lo que hacía tu mamá. Y esas cosas se vuelven una profecía en nuestras vidas. Una profecía es adelantarse a algo, es una palabra que se adelanta a algo. Y muchas veces esas palabras están en nosotros. A veces son pensamientos que generan en nosotros después un comportamiento. Por eso digo, autoprofecías. A veces hablar mal de nosotros y decir cosas a nosotros que Dios nunca me habla, que Dios no me ama, que Dios no me escucha. Son esas autoprofecías que después se terminan cumpliendo porque nosotros creímos en eso. Amén. Sigo adelante entonces. Por eso a veces escuchamos, padre alcohólico, muy bien. Madre enferma, ¿está bien? A mí me choca un poco cuando uno va al médico y te dice, tu papá, ¿qué tuvo? Tu mamá, ¿qué tuvo? Como que yo tendría que tener lo que tuvieron ellos, ¿no? Y aunque yo necesito tener un cuidado, por ahí un poco más, pero uno tiene que tener cuidado con lo que escucha. ¿Amén? O sea, ¿cómo saber que es Dios el que me habla? ¿Cómo puedo saber que en realidad es Dios el que me habla? Dice Pedro, en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! ¿Cuál es la palabra profética más segura? Acá está. Cualquier profeta que hable hoy, nosotros nos tenemos que remitir a la palabra y comprobar por la palabra si es seguro lo que él me está diciendo. Porque aún en la época de Pablo y de las iglesias de Corinto, de Efesios, encontramos que fueron inundados por falsos apóstoles y falsos profetas, con enseñanzas que nacían de sus corazones, sus propias enseñanzas. Y Pablo llegó a tal punto que dijo, si alguien les predica un evangelio, aún nosotros, dice, que no sea el verdadero evangelio, no nos escuchen, Y el que predica un evangelio distinto, que sea anatema, que sea un maldito. Es fuerte, pero Pablo estaba cansado de las falsas profecías. Por eso, cuando usted escucha una profecía, usted tiene, no es cuestión solamente de fe y de creer, usted tiene la responsabilidad de evaluar si eso es palabra de Dios. Y si está conforme a la Escritura, entonces, como me dice acá, tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual
hacéis bien en estar atentos, en prestar atención. ¿Y qué es lo que hace esa palabra profética? Dice, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios trae luz en medio de las tinieblas. Hay cosas que son más fáciles de discernir. Hay cosas que son más fáciles en las que vos decís, bueno, esto está bien o está mal. Pero a veces tenemos esos momentos donde no encontramos claridad, pero la palabra de Dios nos va a terminar dando, la claridad que necesitamos. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el propósito por el que Dios se quiere comunicar? Dios quiere revelar su carácter, Dios quiere revelar cómo Él es, Dios quiere revelar cómo Él piensa. Por eso en la medida que nosotros leemos las cartas de Dios, es que empezamos a entender cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él no le gusta. Amén. O sea, la palabra de Dios me revela a Dios, pero también la palabra de Dios, lo que voy a encontrar es que me revela a mí. O sea, cuando vos lees la palabra va a alumbrar tu camino, pero también va a alumbrar tus tinieblas. Tú alumbras mis tinieblas, dice el salmista, ¿no? O sea, muchas veces hay tinieblas en nosotros. Ahora vamos a entrar un poquito en ese tema. Pero a veces hay tinieblas en nuestras propias vidas y necesitamos que la luz de la palabra de Dios nos muestre cuál es la oscuridad. Todavía hay áreas de la vida de muchos de nosotros que todavía están en tinieblas. Todavía hay áreas de nuestra vida que son puertas cerradas, las cuales nunca hemos abierto a nadie. Y nosotros tenemos la llave. Pero no queremos decir, no queremos hablar de eso, no queremos tocar de ese tema. Pero un día, la palabra de Dios nos alumbrará esa puerta que está ahí oscura, que está medio con muebles adelante, como que para que no se note, porque a veces ponemos cosas adelante, pero el Señor nos va a mostrar, nos va a decir, es necesario que abras esa puerta. Es necesario alumbrar esa área de tu vida. Y quisiera que el Señor hoy empezara a alumbrar esas áreas de tu vida. Que este pueda ser un tiempo donde el Señor te dé luz. Amén. Ahora, yo entiendo por lo que dice la palabra que Dios puso en todos los hombres un semáforo interno. Una ley que me dice lo que está bien y lo que está mal. A ver, cuando digo todos los hombres me refiero a todos. Hombres, mujeres que viven sobre el planeta Tierra. Justamente, esto quiero decir de que Dios no se limita a hablarle a algunos nomás. Dios nos habla a todos. ¿Está bien? Si usted tiene gente que está apartada, o gente que nunca entró en una iglesia, quiero decirle que Dios les habla. Dios le puso algo en sus corazones. Mirá lo que dice Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Es tremenda esta palabra. Dice aún los gentiles. Los gentiles son los no judíos. ¿Está bien? Podríamos levantar las manos y decir, nosotros entramos dentro de esos. Aún los no gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley. O sea, ellos tenían la palabra escrita de Dios, inspirada por Moisés y hablada, apuntada hacia ellos. Era uno de ellos el que Dios había usado para hablarles. Y era una palabra específica para los hebreos. Amén. Pero dice Pablo, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, mirá cómo lo dice esta versión, por instinto. La obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón por su propia conciencia.
y sus propios pensamientos. A ver, acá está mostrándonos la palabra, que es lo que Dios puso en cada uno de los seres humanos. Se llama conciencia. Amén. Se llama conciencia. Y la conciencia trabaja en conjunto con los pensamientos, ¿no? Pero hay una ley escrita. ¿Qué significa? Que hay algo en nuestro ser, hay algo en nuestro interior que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. No importa la cultura en la que uno haya nacido. Incluso si hubieras nacido en Argentina, no sé, en China, hay cosas que hay una ley en el corazón que la persona sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Después la cultura modelará algunas cosas, ¿no? Pero nosotros en nuestro interior sabemos, hay cosas básicas. Usted no puede pegarle a alguien y pensar que eso está bien. ¿Sí o no? ¿Está bien? O sea, hay algo que muestra en nuestro... Yo era chiquito, hace unos años atrás, pero recuerdo de hacer las cosas mal y era consciente de que estaba mal. Y me acuerdo de cosas que hice a los 5 años, y porque más o menos saco cálculo, no por eso, por otra cosa, porque digo, vivía en tal lugar y hacía cosas y era un niño y era consciente de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Cuando yo le pegaba a mi hermana, que era más chica que yo era consciente de lo que estaba haciendo. Yo sabía que estaba mal. ¿Qué hace un chico que le pega a otro y empieza a llorar? No sabe qué hacer, sabe que algo hizo que no es correcto. ¿Sí o no? Entonces dice el apóstol Pablo que hay una ley, hay un instinto, ya sea que lo obedezcan o no lo obedezcan, está en nuestro corazón. Dice, y eso o los acusa o les indican lo que están haciendo correcto. ¿Está bien? Me hace pensar esto, muchas veces miro algunos debates así entre ateos y cristianos, ¿no? Hay algunas personas que realmente entienden todo este tema de los debates y me gusta escuchar esos debates que hablan acerca de la existencia de Dios. ¿Y saben lo que dice Dios de los ateos? O sea, Dios no llama a los ateos a aquellos que no creen en la existencia de Dios. Dios les llama necios. O sea, Dios no les llama ateo. Si vos decís, ay, yo no creo en Dios, Dios no te llama ateo, Dios te llama necio. Porque la Biblia dice en el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces Dios no le llama ateo, le dice necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, escuchando uno de estos debate en una entrevista entre un ateo y un cristiano que discutían acerca de la existencia de Dios, el cristiano le preguntó y le dice, mira, hagamos una cosa. Si yo te compruebo que Dios existe, ¿vos vas a creer? No. Dios no existe. Está bien. Para vos Dios no existe, está perfecto. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, si yo te compruebo, y el otro hacía así, le digo, escucha bien, dice, si yo te lo puedo comprobar, ¿está bien hasta ahí? ¿Entendés eso? Sí. Dice, si yo te puedo comprobar que Dios existe, ¿vos creerías? No, le dice. Entonces eso es necedad. El necio, por más que le muestres y le demuestres y le des todos los argumentos que vos consideres que lo van a hacer creer, es necio. Por más que le hables lo que le hables, por más que le digas lo que le digas.
El necio no necesita que le comprueben porque va a ignorar todo lo que le diga. Amén. Pero eso no significa que Dios no hable a su conciencia. Eso no significa... Es más, escuché de gente atea, aunque ellos no creen en Dios, están a favor de las religiones y del cristianismo. Porque ellos reconocen que si no existiera la religión o no existiera algún tipo de creencia, el mundo sería un desastre. Porque ellos dicen, cada uno haría lo que se le antoja, ¿no? Y sería una locura. Y en ese punto estamos de acuerdo, dice, que esa gente dice, creen en algo, ¿no? Pero yo creo que ellos piensan en eso porque interiormente saben que hay mucha maldad en nosotros y que hay muchas cosas que podrían suceder si Dios no hubiera puesto ese reloj, esa voz interna en nuestros corazones. Ahora, para dar ejemplo de esto, ¿se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan de que está Jesús con la gente y bueno, habían encontrado una mujer, dice, en el acto mismo de adulterio, así que estaba esta mujer con un hombre que era casado, o por ahí ella también era casada, no hay muchos detalles de ese tipo de cosas. También me parece que se olvidaron al hombre porque trajeron solamente a la mujer. Entonces la traen delante del Señor y le dicen, bueno, mirá, la ley dice que una mujer que está en esta situación la vamos a tener que apedrear. ¿Y vos qué decís? En realidad ellos lo que estaban queriendo es probar a Jesús, ¿no? Constantemente ellos querían probar lo que Jesús hacía y decía. Ahora, fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 9. Guardé solamente este pasaje. Pero ellos, porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado... El que esté libre de pecado, pero ellos al oír esto, acusados, ¿qué dice ahí? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Pregunto, ¿esta gente conocía a Dios? ¿Esta gente que tenía las piedras en sus manos conocía a Dios? ¿Jesús les devolvió piedras? Jesús les devolvió piedras, pero no a sus cuerpos. Se las devolvió a su conciencia. No necesitó agarrar ninguna piedra, solamente le dijo, el que esté libre de pecado. Algunos dicen, ¿qué será lo que escribió el Señor? Porque el Señor dice que se agachó en tierra y escribió, ¿no? Pero yo me imagino que el Señor empieza a escribir en la tierra los pecados. Los pecados ocultos de Luis, ahí empezó, le mandó. Los pecados ocultos de Sebastián, ahí. Los pecados ocultos de Norma. Y las manitos le empezaron a temblar, ¿no? Porque empezaron a ver que Jesús... Me pongo a pensar eso yo, ¿no? Y digo, a ver, es hipotético, esto no lo dice la Biblia, ¿no? Por las dudas, ¿no? Porque por ahí van a su casa y empiezan a buscar, a ver, ¿dónde era que estaba esto? Porque yo nunca lo leí así, no. Pero indudablemente Jesús le apuntó a donde él sabía que les iba a doler. Y para eso utilizó la conciencia. Fíjate cómo Dios utiliza la conciencia para hablarnos. Si alguno de nosotros dice, yo quiero que Dios me hable, el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bendeciré a Jehová que me aconseja. El Señor te quiere aconsejar, el Señor te quiere guiar, te quiere mostrar algo. Y espera la noche.
Cuando te sacaste todo el vértigo del día, toda la locura del día, todo el trabajo, ¿no? Los chicos y la casa y te vas a dormir y por ahí estuviste, Señor, dame una palabra, Señor. Y por ahí vos te dormiste y el otro día te levantaste con la solución. Y el Señor en la noche estuvo hablando a tu conciencia. Amén. Me recordaba el otro día el testimonio que contaba Liliana. Hoy yo le preguntaba de vuelta porque mientras preparaba la palabra me vino que lo que ella había compartido, de que ella un montón de veces le había pedido a Dios que le hablara. Y ella dijo en su testimonio, y Dios nunca me hablaba. Y yo decía, Señor, háblame, ¿no? Pero dice, Dios nunca me había hablado. Y dice que en medio de la situación que ella estaba viviendo y el diagnóstico que le había dado el médico, que era malísimo, dice que ella siente una voz que le dice, el amor echa fuera el temor. Pero lo que a mí me llamó la atención de su testimonio, que ella no dice, la Biblia dice, sino que primero le vino el pensamiento. Primero le vino el pensamiento. Ella estaba en esa situación y le vino ese pensamiento. El amor echa fuera el temor. Y ella dijo así, textuales palabras, pero eso es un versículo bíblico, eso está en la Biblia, ¿no? Fue así. Ella dice, eso está en la Biblia. ¿Qué quiero decirte? Que el Señor usó, atención con esto, porque el Señor usó algo que estaba en la palabra y se lo habló ¿a qué? ¿Vos escuchaste una voz que vino del cielo? Retumbó todo, se te cayó todo y no, ¿saben por qué? Porque Dios usa la conciencia para hablarnos. Así que no tenés excusa cuando decís que Dios no te habla. No tenés excusa, Dios te habla. Dios te habla. Y si algo me quiero parar en esta noche y decirte con certeza, amigo, hermano, Dios te viene hablando hace mucho tiempo. Amén. Por eso dice primera de Tito 1:19, aférrate a tu fe en Cristo, Timoteo, perdón, y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron, prendimos el boliche ahora, ¿no? ¿Vio? Esta es la parte de... Aférrate a tu fe en Cristo. ¿Y qué dice? Mantén limpia. Es importante mantener limpia la conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe, o sea que previo a caer en el pozo, previo a la caída, Dios estuvo hablando a la conciencia. El Espíritu Santo te habla a través de tu conciencia. Ahora, el enemigo también va a tratar de utilizar y hablarte a través de tu conciencia. Por eso esto digo, Dios se lo instaló. Es el chip que todo el mundo tiene instalado. Pero es un chip que no lo puedes tocar porque está en el espíritu. La conciencia es espiritual. Por eso Dios, que es espíritu, nos habla a nuestra conciencia. Y Dios te ha estado hablando en este tiempo. Porque cuando vos tenés que hacer algo que sabés que está mal, no me digas de que Dios no te avisa. No me digas que Dios no te dijo, eso está mal. O cuando terminaste de decir una palabra y dijiste, ¿para qué dije esto? Y vos sabés que heriste, que lastimaste, que vos decís, ay, ¿para qué dije esto? Te enojaste y soltaste una palabra sobre tus hijos.
y después, ¿cómo hago para volver todo eso que dije? ¿No? ¿Cómo hago para todo eso que solté en mi enojo, en mi ira, todo lo que hablé? Y la conciencia te dice, no, se te puso en rojo el semáforo ahí. Pi, 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 pi. Y vos querés que no te lo... Porque la verdad la conciencia es molesta a veces. Es molesta. Pero dice que Dios le habló y no quisieron escuchar. O sea, nuevamente, no tienen excusa. No tienen excusa. No tienen excusa los que nunca conocieron al Señor. Y nosotros tampoco tenemos excusas cuando hacemos cosas que están mal. Entonces uno dice, ¿cómo puedo hacer para tener limpia la conciencia? Porque lo que yo necesito, porque la Biblia también habla de la conciencia cauterizada. Eso es tremendo. Porque una conciencia cauterizada, no podía buscar todos los pasajes, si no se iba a hacer larguísimo. Pero una conciencia cauterizada es una conciencia que no tiene remordimiento de lo que hace. O sea, cuando vos llegás al punto de que haces lo malo y no sentís nada. Esa conciencia que es cauterizada es una conciencia que producto del paso del tiempo, que escucharon lo que no tenían que hacer y desoyeron, no quisieron escuchar, le hablaron, no quisieron escuchar. Dios se le apareció de distintas maneras, no quisieron escuchar. También otra forma de hablar en el Antiguo Testamento es, se endurecieron. Cuando oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque hay gente que escucha la voz de Dios y vos tenés dos respuestas. Obedezco lo que Dios me dice o desobedezco. Y cuando yo desobedezco una vez, durante un tiempo mi conciencia me va a seguir hablando y me va a seguir diciendo, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto. Pero va a llegar un momento que vas a empezar a justificar lo que está mal. Y cuando vos empezás a justificar lo que está mal y empezás a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, eso es tener la conciencia cauterizada. Cuando vos empezás a ver la vida y decís, bueno, pero yo esto lo hice por... no, lo que pasa... Estás cauterizando la conciencia, estás callando. Llegó el punto donde, como decimos acá, por lo menos entre nosotros, en mi familia, no le entra una bala, no le entra un alfiler, ¿no? Viste que hay gente que le habla y dice, no le entra un alfiler. O sea, no importa lo que le digas, nunca entra en razón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, y me quiero tomar unos minutitos para mostrarle cómo podemos hacer nosotros para tener una conciencia limpia? Para tener una conciencia preparada, porque Dios nos va a hablar a nuestra conciencia y el enemigo nos va a hablar a nuestra conciencia. Entonces, en la medida que nosotros tengamos lo que hay que tener adentro, vamos a ayudar a tomar buenas decisiones accediendo a la conciencia de lo que Dios nos está mostrando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Nosotros necesitamos limpiar, tener nuestra conciencia limpia. Y tener nuestra conciencia limpia nos ayuda a que cuando aparezca una opción que no es la opción de Dios, ¡pum!, se prende el semáforo. Es como tener el semáforo, pero bien activado, ¿no? Es tener la alarma bien activada, que a cualquier cosita que pasa, empieza a sonar la alarma. Eso es cuando usted tiene abundancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. En la conciencia están las intenciones, los pensamientos, se junta todo ahí. Por eso la palabra puede llegar hasta ahí. La palabra de Dios tiene poder. Primero dice que la palabra de Dios es viva. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y leer cualquier otro libro? Un libro tiene la capacidad de inspirar, de motivar, de puede ser un disparador para comenzar algo, pero no tiene vida. La palabra de Dios, cuando vos la metés en tu vida, en tu corazón, no solamente genera algo cuando entró, va a seguir generando algo después. Y es más, te voy a decir algo. Eso que le pasó a Liliana, ¿saben qué es? Que esa palabra ella ya la había escuchado. Esa palabra estaba viva. Y esa palabra, cuando escuchó lo que el médico le dijo, vino, se activó. Se activó. Pero ¿saben por qué se activa? ¿Saben por qué se activa? Porque el Espíritu Santo tiene la palabra para activarla. Si no hubiera estado la palabra, el Espíritu Santo... ¿Cuántos de acá tienen tarjeta de débito? Levanten las manos, no le voy a pedir plata. Mercado Pago, a ver, manden, no. Levanten la mano los que tienen, para ver si el ejemplo sirve. A ver, bien, ustedes tienen. Le pregunto, cuando usted tiene 0, ¿puede ir a comprar con la tarjeta de débito? Pero si usted le habla un ratito con el cajero, ahí le van a pasar la tarjeta, le van a pasar de vuelta. Si por ahí son muy decorosos, le van a decir, me parece que la banda no le anda bien, ¿no? Pero en realidad le están diciendo, escúchame, saldo 0, no, está denegada, no, se ve que, y no, por ahí no le pagaron, ¿no? Bueno, justamente la palabra de Dios genera un depósito en tu vida y en mi vida, que cuando estamos en medio de la prueba y de la lucha, Dios toma de esa palabra y la usa para alentarnos, la usa para limpiarnos, la usa para hablarnos, la usa para fortalecernos, Dios usa porque hay un depósito. Y si vos no tenés depósito, no hay nada. No hay nada, hay vacío, hay saldo 0. Amén. Pero como la palabra de Dios es viva, se está moviendo. Y el Espíritu Santo usa la palabra. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo de Dios siempre está queriendo actuar y está viendo cómo te puede ayudar. Incluso ora por vos. Dice con gemidos indecibles. Él te quiere ayudar. Pero ¿saben qué? Es la espada. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo tiene una espada que es la palabra. Entonces cuando el Espíritu Santo va a pelear por vos, necesita la palabra. ¿Y dónde tiene que estar la palabra? En la mesa de luz. No, ¿para dónde dejé la Biblia? Me parece que me la olvidé en la iglesia. Hace 15 días que te olvidaste la Biblia en la iglesia. O sea que hace 15 días que no lee la Biblia. Cuando vienen las pruebas y las luchas, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo la espada? Saca tu alicate. ¿Viste el alicate? Anda con el alicate, el Espíritu Santo. No tiene filo, está todo arrumbado ahí. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Significa que puede producir lo que espero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no prueba a ver si funciona. Dios no prueba a ver si funciona. Dios nos dio la palabra porque sabe que funciona. Es sí y es amén. Dios no duda. Dios no dice, bueno, probá con este versículo a ver si te sirve. Probá. No, pero ese no, el del otro. No, esto no, era lo otro. Ay, a ver,
¿cómo lo puedo ayudar? No, Él nos dejó la palabra. Él nos deja la palabra y la palabra tiene poder y es eficaz y Dios va a apuntar a donde tiene que apuntar. Sabe dónde está el problema. Es cortante, como espada de dos filos. Es como un bisturí. No es para lastimar. Es porque hay heridas, hay lugares donde hay que llegar y se necesita filo. Se necesita corte. A veces va a doler, sí va a doler, pero el propósito final, siempre la palabra de Dios, es sanar. Es sanar. Tal vez tenga que cortar algunas cosas en nuestra vida. Tal vez hay cánceres en nuestra vida que Dios tiene que cortar. Y use la palabra. Es más, quiero decirte algo, que la palabra de Dios sirve para secar el cáncer. La palabra de Dios sirve para secar el cáncer. La palabra de Dios trae sanidad. Dice, penetra hasta partir el alma. Vamos al otro que dice, después vamos al del el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios afecta a nuestro cuerpo físico. ¿Qué es una coyuntura? Es una articulación. La que hace que entre un hueso y otro se necesita una articulación. O sea que está hablando específicamente del cuerpo. Y es más, dice también del tuétano. En botánica es la parte interior de la raíz o el tallo de una planta. Es lo que corre por adentro de los huesos. Específicamente la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, mientras callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Él sintió que cuando se cayó lo que tenía que haberle hablado a Dios, ese pecado oculto le trajo enfermedad. No sé si andaría medio tullido, cómo sería la cosa, pero indudablemente él sentía dolores en su cuerpo físico. La palabra de Dios, y acá tiene que ver, esto sí, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios llega a lugares que nosotros nunca vimos. ¿Usted vio su alma? ¿Usted vio su espíritu? No lo vemos, pero sabemos que están. Está bien, la palabra de Dios puede llegar hasta ahí. Pero también dice que discierne los pensamientos. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir. Esto tiene que ver con conciencia. Distinguir los pensamientos. O sea, distinguir la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios apunta a los pensamientos, eso que está dando vuelta en tu cabeza. Vos tenés un montón de pensamientos que ya hace rato que están dando vuelta en tu cabeza. Y la palabra del Señor los caza, los atrapa. La palabra de Dios tiene el poder de tirarse encima y cautivarlos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, nos dice el Señor. Tenemos que llevar cautivos esos pensamientos. Y la palabra nos ayuda para atrapar esos pensamientos, para encerrarlo con el poder de la palabra. Hay pensamientos que te atacan, hay pensamientos que el enemigo utiliza para mantenerte atado. El otro día hablamos de la verdad. Quiero decirle que detrás de toda atadura hay una mentira. Se lo dije el otro día, se lo repito de vuelta. Detrás de una atadura hay una mentira. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios discierne esos pensamientos que son del enemigo. Él te quiere avisar y te va a avisar por el poder de la palabra. También discierne las intenciones del corazón. ¿Qué son las intenciones del corazón? ¿Qué es una intención? Es una decisión ya tomada. Una intención es una decisión ya tomada. Ya hay una intención. Cuando hiciste algo, vos ya sabías qué era lo que ibas a hacer. Tuviste una intención. Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una mujer, no sé, de unos 30, 35 años, casada, se le atrasa el periodo? ¿Quiere que le diga lo que nos pasaba a nosotros? 2 veces se atrasó, ¡pimba! 2 pibitas.
Ahora, ¿qué hacía uno? Antes tenías que hacer pis y llevar. Ahora tenés el Evatés, ¿no? Tenés ahí para controlar si estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, vos vas y comprás, pues si no, sí, será que ya van como 2 meses, ¿no? Me parece que, acá está, va a comprar, va a la farmacia, ¿no? Y ahí fue Marquito a la farmacia. Fue Marquito a comprar. Entonces viene Marquito y le dice, tomá, Laura. Entonces Marquito está esperando a ver que si era, no era, ¿no? Entonces, ahí nomás, ¡prim! ¿No? Ahora le pregunto, ¿recién ahí estaba embarazada? Cuando se descubrió que estaba embarazada. En ese momento, cuando fue a la farmacia, ¿cuándo? Cuando le contó al marido. En la intención. Esto era para los matrimonios, mirá, estamos haciendo adelanto. Esto era para la intención. Sí, ustedes dos también, El próximo bebé que viene. ¿Está bien? La intención. Entonces la palabra va a la intención, allá. ¿Viste? Cuando ya arrancaste, ¡pah! Viene la palabra. Dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Son las 3 de la mañana. ¿A dónde estás? La conciencia te comienza a hablar y es el Espíritu Santo de Dios que va a usar la palabra. Incluso cuando diga, ¿qué hago? ¿Esto o aquello? Vos no te preocupes, mirá lo que te digo, no te preocupes por la decisión, preocúpate por tener la palabra. Si vos te preocupás por llenarte la palabra, así te van a salir las decisiones. Muchas decisiones te cuestan porque no hay palabra. Entonces, cuando vos no tenés palabra, ¿sabés cuál es tu decisión? La que tomabas en el mundo. La que tomabas cuando no conocías a Cristo. Te desvías ahí porque tu conciencia, ¿qué hace? Vuelve a tu pasado y te dice, bueno, hacé lo que hiciste antes. Hacé esto. Tomá este camino. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y ahí empezamos a justificar. Y no, lo que pasa, que si yo sabía, no, pero se me vea. En realidad ya tenés la intención. Ya estás, ya apuntaste, ya saliste, ya estás cambiado, ¿no? O como nos pasó cuando la otra vez estábamos de vacaciones y uno nos dijo que estaba apartado del Señor, hijo de un pastor dominicano, creo que era. Sí, dominicano era. Entonces dice, yo oré a Dios. Dice, yo oré a Dios, dice, si me iba al boliche, no me iba al boliche. Dice, y yo le pedí a Dios, ¿no? Entonces, claro, dije el boliche y acá me prenden las luces. Qué calidad que tenemos, ¿eh? Qué espectáculo esto. Entonces, nos contaba a nosotros, dice, ¿y sabés qué me pasó? ¿Sabés qué me pasó? Dice, salí y yo le dije al Señor, si está pinchada la rueda de la moto, entonces no voy. Dice, y salí, tenía la rueda de la moto pinchada. Y yo pregunto, ¿y si no estaba la rueda de la moto pinchada? ¿Era de Dios? Por eso directamente no orás, porque eso no está dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Tiene la conciencia cauterizada. Que a tal punto Dios le habla y no quiere escuchar. Y hermano, eso es lo peor que nos puede pasar, que Dios nos hable y que no queramos escuchar. Pero de algo estoy seguro, Dios te viene hablando. No sé de qué Dios te está hablando. Y creo que Dios es tan personal que cuando Dios le habla a alguien de una cosa, no tiene por qué hablarle al otro de la misma cosa. Porque Dios sabe nuestras luchas, Dios sabe nuestras tentaciones, Dios sabe nuestros temores, Dios sabe nuestros fracasos, Dios sabe cómo metemos la pata a veces de la manera más tonta, hacemos lo que no tenemos que hacer. Dios lo sabe. Y en su amor y en su misericordia, Él sigue hablando. Él sigue esperando que un día le escuchemos, que un día le hagamos caso.
Vos decidís qué tan íntimo querés ser de Dios. Vos decidís a dónde querés llegar. Dios ya te ha hablado y te ha apuntado a tu alma, ha apuntado a tu espíritu, ha apuntado a tus intenciones. Vos lo sabés. Cuando te encontrás en un lugar que sabés que no tenés que estar, yo sé que el Espíritu Santo te habló. Y el Espíritu Santo no se limita para decir, uy, está en el medio del antro, no le voy a hablar. En el medio del antro viene el Espíritu Santo y te habla y te dice, vos no sos de acá. Mía sos vos. Mío sos vos. Yo te compré con mi sangre preciosa. No te olvides de que te sigo amando. Y vos, yo te puedo asegurar que he estado en el lugar más embarrado de mi vida. Y Dios en su misericordia y su favor estuvo ahí hablándome. Por eso, Dios no te va a hablar solamente dentro de una iglesia. Dios te va a hablar en cualquier lugar. A Él nada lo limita. Y para eso va a usar la conciencia. ¿Y vos querés que te vaya bien? Mantener limpia tu conciencia. Limpiala con la palabra, lavala con la palabra y vas a encontrar otros resultados en tu vida. Vas a encontrar que hay otra cosa en tu vida, que te va a empezar a ir bien, porque la palabra de Dios es la que te aconsejó. Porque no escuchaste al enemigo, sino que el Señor te guió. Y cuando te duermas por las noches, Él va a poner dirección en tu vida. No sé lo que le estás preguntando a Dios, no sé cuáles son las dudas que tenés. Está bien que se las digas, está bien que se las plantees. Decile todo lo que quieras a Dios. Él te va a contestar. Él te va a contestar, Él te va a mostrar. Agárrate de Él, agárrate de su palabra. Él no juega al Evangelio. Él sabe que acá hay verdad. Purificada 7 veces, dice el salmista. Purificada 7 veces. No hay nada que tenga más verdad que la palabra del Señor. No hay nada, ningún lugar donde Dios nos dé más certeza que en la palabra de Dios. En ella está la verdad, en ella está la guía, en ella necesitamos poner nuestra confianza. Aleluya. Puede ponerse de pie. Yo quisiera que podamos hacer, aunque sea una oración corta.